Usted escucha que Banco de México mantuvo su tasa en 6,50%. Y entonces aparecen dos preguntas muy distintas. Si tiene una deuda, quizá piense, ¿cuándo comenzarán a bajar los intereses? Y si tiene ahorros, la pregunta puede ser la contraria. ¿Qué va a pasar con el rendimiento de mi dinero? Las dos preguntas tienen relación con Banxico, pero ese 6,50% no es la tasa de su tarjeta, no es la tasa de su hipoteca y tampoco es el rendimiento de sus ahorros. Y esa diferencia conviene entenderla antes de contratar, refinanciar o renovar cualquier producto financiero. Si quiere entender las decisiones económicas que pueden terminar afectando su bolsillo, suscríbase a México en la Mira. Aquí se las explicamos con claridad, sin gritos y sin convertir una cifra económica en una alarma. El 6 de agosto de 2026, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad mantener en 6,50% su tasa de referencia. No hubo cambio respecto a junio. Después de varias reducciones durante el ciclo anterior, Banxico decidió volver a esperar. También mantuvo su previsión de inflación general y subyacente para el cierre de 2026 en 3,5%, pero retrasó el momento en que espera que la inflación general converja a su meta de 3%. Antes esperaba esa convergencia para el segundo trimestre de 2027. Ahora la sitúa hacia el cuarto trimestre de ese año. Esto importa porque una pausa no significa que Banxico haya dejado de actuar. Significa que, por ahora, considera necesario observar cómo evolucionan la inflación y el resto de la economía antes de mover nuevamente su principal referencia. Pero aquí aparece el primer error que conviene evitar. Ese 6,50% no es lo que cobra un banco a sus clientes. La tasa que Banxico fija es el objetivo para la tasa de interés de las operaciones de fondeo interbancario a un día. Dicho en lenguaje cotidiano, es una referencia central para el costo del dinero dentro del sistema financiero. Piense en ella como una señal. Banxico mueve esa señal y a partir de ahí reaccionan los mercados, las instituciones financieras, sus costos de fondeo y las condiciones de los nuevos contratos. Por eso la palabra correcta es influye, no determina. Banxico influye en las tasas de crédito y en los rendimientos del ahorro, pero no coloca directamente la tasa que aparece en su estado de cuenta. Su banco fija las condiciones de cada producto y su contrato determina qué puede cambiar realmente para usted. Ese traslado tampoco funciona como un interruptor. Una institución puede financiarse a distintos plazos, tener depósitos captados en condiciones anteriores y ofrecer productos diseñados para clientes diferentes. Los mercados también anticipan decisiones antes de que Banxico las tome. Por eso una nueva referencia puede tardar en reflejarse en un crédito o en un instrumento de ahorro. Algunas tasas reaccionan antes, otras después y otras casi no se mueven porque dependen más del contrato, del plazo o del riesgo. La cadena existe, pero no es instantánea ni uniforme. Entonces aparece la pregunta lógica: si la inflación ya bajó bastante, ¿por qué Banxico decidió esperar? El dato más reciente ayuda a entender la cautela. En julio, la inflación general anual bajó a 3,12%, desde 3,37% en junio. Pero la inflación subyacente, que elimina algunos precios más volátiles para observar presiones más persistentes, se mantuvo en 3,95%. Banxico no decide mirando únicamente una cifra mensual. También observa la trayectoria futura de la inflación, las expectativas, el tipo de cambio, la actividad económica y distintos riesgos nacionales e internacionales. Por eso una inflación general, cercana al 3%, no obliga automáticamente al Banco Central a recortar la tasa. Tampoco significa que la inflación esté completamente resuelta. La decisión del 6 de agosto fue mantener la referencia y esperar nueva información. Ahora llevemos esa decisión al bolsillo. Imagine a una persona que debe 20,000 pesos en su tarjeta de crédito. Ve en las noticias, Banxico, 6,50%. ¿Puede usar ese número para calcular cuánto interés pagará? No. Para conocer el costo de esa deuda, necesita revisar la tasa de su tarjeta, las condiciones del producto
y la forma en que está utilizando el crédito. Una tarjeta incorpora mucho más que la referencia de Banxico. La institución considera el riesgo de que un cliente no pague, sus costos de operación, su margen, las características del producto y el perfil del acreditado. Por eso las tasas de los créditos suelen ser superiores a las tasas que una institución paga a quien deposita o ahorra dinero. Si usted tiene una tarjeta, hay 5 datos que vale la pena identificar en su estado de cuenta. La tasa anual, el CAT, que significa costo anual total, el pago para no generar intereses, la fecha límite de pago, y el saldo. No necesita convertirse en especialista en banca. Necesita saber cuál es el precio real de su crédito y qué condición corresponde al contrato que usted tiene. Porque una pausa de Banxico tampoco significa que el banco vaya a cambiar mañana la tasa de su tarjeta. Y aquí aparece otra confusión. Aunque Banxico bajara su tasa en una reunión futura, su hipoteca podría no moverse ni un peso. ¿Por qué? Por el contrato. Si una persona ya tiene una hipoteca a tasa fija, una futura reducción de la referencia de Banxico no implica necesariamente que su mensualidad vaya a bajar. La tasa fue pactada bajo determinadas condiciones y puede mantenerse durante todo el plazo acordado. En un crédito nuevo, en cambio, las ofertas sí pueden responder gradualmente a un entorno de tasas distinto, junto con otros factores. Y si el crédito es a tasa variable, entonces habrá que revisar qué referencia utiliza el contrato, con qué periodicidad se actualiza y bajo qué condiciones. Lo mismo puede ocurrir con un crédito automotriz o un préstamo personal. Antes de pensar en sustituir una deuda por otra, la primera pregunta no debería ser ¿Banxico bajó o subió? La primera pregunta es ¿mi tasa es fija o variable y cuál sería el costo total del nuevo crédito frente al que ya tengo? Hasta ahora hemos hablado desde el punto de vista de quien debe dinero. Pero una parte importante de las familias vive la misma decisión desde el lado contrario. Tiene ahorros. Y aquí cambia completamente la historia. La misma tasa que un deudor quiere ver bajar puede ser la que un ahorrador preferiría que no cayera demasiado rápido. Cuando las tasas de referencia se mantienen relativamente elevadas, ciertos instrumentos de corto plazo pueden ofrecer rendimientos más altos que en un entorno de tasas mucho menores. Y cuando las tasas bajan de forma sostenida, algunos rendimientos también pueden tender a reducirse. Pero otra vez aparece la palabra importante. Puede. No todos los instrumentos reaccionan al mismo tiempo. No todos lo hacen en la misma proporción. No todos tienen el mismo riesgo ni la misma liquidez. Imagine ahora a una persona jubilada que cada cierto tiempo renueva un instrumento de ahorro de corto plazo. Llega la fecha de vencimiento. Permanece en la misma institución, pero la nueva tasa que le ofrecen es distinta. Eso no significa necesariamente que alguien haya cambiado el contrato que ya terminó. Significa que la nueva operación se está celebrando bajo condiciones financieras diferentes. Por eso quien ahorra también debe mirar su producto concreto y no solamente la tasa de Banxico. ¿Cuál es la tasa ofrecida? ¿Cuánto dura el plazo? ¿Puede retirar el dinero antes? ¿Hay comisiones? ¿Qué institución recibe los recursos? ¿Existe alguna protección aplicable a ese producto? La tasa por sí sola no cuenta toda la historia. Los CETES son un buen ejemplo para entenderlo sin convertir este video en una guía de inversión. Los certificados de la Tesorería de la Federación son valores gubernamentales. Banco de México participa como agente financiero del gobierno federal en la colocación de valores. Sus rendimientos forman parte del mercado de deuda y pueden reaccionar al entorno monetario. Pero que Banxico mantenga su tasa en 6,50% no significa que los CETES tengan obligación de pagar exactamente 6,50%. Son tasas distintas que se forman en mercados y operaciones diferentes, aunque estén relacionadas. Lo mismo ocurre con un pagaré, una cuenta remunerada o un fondo de deuda. La decisión del Banco Central puede influir. El producto concreta las condiciones. Y para saber qué significa para usted hay que leer lo que realmente ofrece la institución. Llegados a este punto, podemos convertir toda esta explicación en una revisión práctica. Si tiene una deuda,
Busque si la tasa es fija o variable. Revise la tasa anual. Revise el CAT cuando aplique. Mire el plazo, la mensualidad y el costo total. Y si está comparando otro financiamiento, compruebe también comisiones, penalizaciones y todos los costos de sustituir el crédito. Si tiene ahorro, mire la tasa que realmente le ofrecen. Revise el plazo, la liquidez, las comisiones, la institución, las condiciones para retirar el dinero y la protección que corresponda según el producto. Ninguna de estas comprobaciones exige adivinar qué hará Banxico en su próxima reunión. Sirven para saber qué tiene contratado hoy, porque mantener una tasa también manda una señal. A veces escuchamos, Banxico no cambió la tasa, entonces no pasó nada. Pero una pausa también forma parte de la política monetaria. El Banco Central está diciendo que, con la información disponible, todavía considera apropiado mantener ese nivel de referencia mientras observa la evolución de la inflación y de la economía. Esa decisión puede influir en lo que mercados y bancos esperan para los próximos meses. Puede afectar gradualmente las nuevas condiciones de financiamiento y los rendimientos ofrecidos en determinados instrumentos. Pero no permite afirmar cuál será el siguiente movimiento. No sabemos a partir de esta decisión si Banxico recortará, subirá o volverá a mantener la tasa en la próxima reunión. Y tampoco conviene tomar una decisión financiera personal basándose únicamente en una expectativa sobre lo que podría hacer el Banco Central. Regresemos a las dos personas del comienzo. Una mira el 6.50% esperando que su crédito se vuelva más barato. La otra mira exactamente el mismo número, esperando que sus ahorros no pierdan rendimiento demasiado rápido. Las dos están observando la misma decisión. Pero ninguna puede encontrar la respuesta completa en ese 6.50%. Banxico fija una referencia para la economía. Su banco fija las condiciones de su producto. Y su contrato determina qué cambia realmente para usted. Si conoce a alguien que tiene una tarjeta, una hipoteca o parte de sus ahorros generando intereses, comparta este video. Y suscríbase a México en la Mira. Seguiremos explicando las decisiones económicas que pueden afectar su bolsillo antes de que una cifra técnica se convierta en una confusión.